Muy bien. Muy bien, iglesia. Buenas tardes. Abran su Biblia, por favor, en Mateo 28. Mateo 28, donde ya hemos leído hace algunos minutos. Quiero pedirles que mantengan su Biblia abierta allí, Mateo 28, y que lean, por favor, conmigo el versículo 18 y 19. Mateo 28, versículos 18 y 19. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Lo hemos leído muchas veces y, como les he dicho en otras ocasiones, si algo necesitamos hacer con aquellos pasajes que hemos leído durante tantos años, pues es esforzarnos por reescuchar lo que la palabra nos dice. Mateo 28, versículos 18 y 19, si están listos así como están sentados, por favor léanlo conmigo. Dice la palabra: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Dice el Señor a sus discípulos, después de que resucitó, les dice: toda potestad me es dada. Y luego les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Hemos estado hablando, y durante el mes de mayo hablamos acerca, o les hablé acerca de una serie sobre la familia. Los próximos domingos quiero hablarles de una serie llamada Iglesia de Discípulos. Una iglesia de discípulos. Y hoy estamos iniciando una nueva serie precisamente en ese sentido. ¿Cuál es el propósito de la serie? Bueno, el propósito es que la iglesia, nosotros todos como iglesia, nos sigamos preparando, sigamos trabajando para convertirnos en una iglesia de discípulos, por lo tanto una iglesia que discipula. Alguien podría decir: oiga, pero ya somos una iglesia de discípulos. Cristo dijo, Juan 8:31 dice: habló Jesús y dijo a los que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que el discípulo verdadero es aquel que permanece en la palabra de Cristo. A eso me refiero, con una iglesia de discípulos y una iglesia que discipula. Hemos estado trabajando en nuestro ministerio de discipulado, transferencia de vida, y debemos seguir haciéndolo hasta y para que nos convirtamos en una iglesia que abraza el discipulado, que cree en el discipulado, que lo practica y que lo hagamos de manera natural. Aprovecho para animarlos para seguir participando en el ministerio de discipulado. Los animo para que mantengan un buen nivel de participación, ya que ese discipulado es esencial para cada persona, porque cada uno crece, porque cada uno va madurando, pero también es esencial para que entre todos como iglesia nos convirtamos justamente en esa iglesia que no se estanca, una iglesia que no se conforma, ¿verdad?, con decir: bueno, estamos en el culto, estamos cómodos, estamos bien. Que no nos convirtamos en una iglesia que está sin movimiento, sino una iglesia dinámica, y es el discipulado realmente lo que generará esa vida en nosotros. Y hoy quiero hablarles sobre la autoridad de Cristo, un tema tan importante, la autoridad de Cristo como el fundamento para el discipulado bíblico. Bueno, primero, cuando hablamos de la autoridad, déjenme hablarles primero de la autoridad de Cristo.
Esto es muy importante. Y es importante que usted y yo comprendamos el concepto de la autoridad. Si no lo comprendemos, muy difícilmente podríamos caminar bajo la voluntad de Dios. Es muy importante, lo repito de nuevo, comprender el concepto de autoridad, la autoridad de Cristo, pero conducirnos también de acuerdo a esa autoridad. Eso es muy importante. Ahora bien, aunque la autoridad es un concepto muy amplio, es muy extenso, ¿qué significa la autoridad de Cristo? Y quiero que se queden con esa idea. La autoridad de Cristo significa soberanía sin restricciones. Ok, la autoridad de Cristo es soberanía sin restricciones. En otras palabras, la autoridad de Jesús es poder absoluto. Ok, la autoridad de Cristo es el poder absoluto. Y Cristo dice, hablando de sí mismo después de la resurrección, que se le dio autoridad en el cielo y en la tierra. Él dice, pero es interesante que él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No dice se me ha dado un poco de autoridad, sino toda autoridad, lo que quiere decir que su reino es un reino universal, que su autoridad es universal. Eso significa, quiere decir que en el cielo Él junto al Padre gobiernan y las huestes celestiales le obedecen. Eso es muy importante, quiero que lo considere, porque eso, como veremos un poco más adelante, se traduce en la ayuda divina hacia aquella iglesia que hace discípulos. Por eso, digo de nuevo, Cristo gobierna junto al Padre y en el cielo se le obedece y en la tierra toda autoridad está bajo su dominio, cualquier autoridad terrenal. El mismo demonio se le somete a Cristo. Satanás está sometido a Jesús. Satanás no puede hacer lo que él quiera. Satanás quisiera destruir a medio mundo, pero Dios no se lo permite. Si no, vea el ejemplo de Job. Dios lo fue limitando porque Satanás no tiene más opción que someterse a la autoridad de Cristo. Y eso también es importante porque, como veremos, se traduce en el hecho de que el discipulado es una obra bajo la autoridad de Cristo. Así que la Biblia nos dice que Dios le dio autoridad a Cristo y que le dio autoridad por el hecho, quiero que piensen esto, por el hecho de que el Hijo obedeció al Padre y debido a esa autoridad, el Padre le entregó toda la autoridad, repito, en el cielo y también en la tierra. Ahora, esto es muy importante que lo consideremos, porque de repente la vida está, o lo que ocurre en la vida, ¿no? Es tan difícil, o lo vemos tan difícil, que pareciera que el mundo está fuera de orden, ¿no? Que pareciera que el mundo está sin alguien que lo dirija, pero la Biblia afirma que Dios mantiene su autoridad. Dios sigue siendo la autoridad en el cielo y en la tierra, pero obviamente le ha dado al demonio, lo ha limitado, porque mientras el juicio no llegue para Satanás, entonces su poder todavía seguirá operando en el mundo, pero seguirá operando de manera limitada, no en forma ilimitada. Por eso la Biblia habla de Dios como el Rey soberano, el que gobierna en el cielo y en la tierra. Ahora bien, quiero que vean conmigo, por favor, Filipenses capítulo 2. Ahí Pablo elabora una teología muy importante acerca de la autoridad de Cristo, acerca del señorío de Cristo.
y nos va a decir cómo es que el Padre le otorga toda autoridad a Cristo después de la resurrección. Filipenses 2 del 5 al 11 dice la palabra de este modo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí empieza algo muy importante también, por eso me detengo. Aquí hay que hacer un alto para que lo tengamos bien en claro. Dice aquí la palabra: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero vea lo que sigue. Hay una conexión entre lo que Pablo acaba de decir hasta el versículo número 8 y lo que dice en el versículo o en los versículos que vienen. Por lo cual, dice Pablo, ojo con el dato, por lo cual, es decir, puesto que se humilló y le obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, ¿qué hizo Dios con él? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, o sea, hasta la parte más elevada. Nadie está sobre Cristo, ¿ok? Toda autoridad se somete a Él. Por eso dice, lo puso hasta lo sumo. No hay otra autoridad después de Dios y de Cristo. Pero sigue diciendo, y le dio un nombre. Le dio un nombre. ¿Y qué pasa con ese nombre? Dice, que es que sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vea eso, por favor. Y añade, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero aquí viene, Pablo ya nos dijo antes que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero aún Pablo no nos ha dicho cuál es ese nombre. Y ahora nos va a decir, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que Dios le dio, el título de Señor. Así que, mis amados hermanos, después de triunfar, como ya vemos, Cristo recibe de parte del Padre el título de Señor. Ahora, ¿sobre quién triunfó Cristo? La Biblia dice que triunfó sobre todos aquellos enemigos que esclavizan al ser humano. Es decir, venció al pecado, venció al diablo, venció al mundo y venció a la carne. Cristo derrotó a todos esos enemigos. Por eso tiene autoridad sobre cada uno de ellos. Así que cuando hablamos de la autoridad de Cristo, como lo dije hace un rato, es soberanía sin restricciones. Es decir, es un poder absoluto. Es un nombre que está sobre todo nombre. Nadie está encima de él. Todo lo demás, los poderes terrenales, incluidos los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes demoníacos, están sujetos a la autoridad de Cristo. Lo segundo que les quiero mostrar es que la autoridad de Cristo entonces es el fundamento bíblico para el discipulado. En otras palabras, ¿por qué la iglesia debe discipular? En obediencia a Cristo. Esa es la razón, así de sencillo, así de práctico es el asunto. La iglesia no debe discipular para competir con otras iglesias. La iglesia no debe buscar solamente el crecimiento por el crecimiento. Esa no es la meta de Cristo. La meta es el discipulado por obediencia a Cristo, y el crecimiento vendrá de manera natural si la iglesia es obediente. Volvamos a Mateo 28, por favor, Mateo 28. Y quiero que vean conmigo, que analicemos la última parte del versículo 18, la segunda parte del versículo 18,
Y la primera del versículo 19, por favor, vamos a leer esas dos partes, repito, la segunda parte del versículo 18 y la primera del versículo 19. Léanlo conmigo, dice Cristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vean lo que dije hace un rato. Hay una relación estrecha entre la autoridad de Cristo y el trabajo del discipulado. El discipulado efectivo, el discipulado verdadero, depende fundamentalmente de la autoridad de Cristo. No depende de estrategias humanas, aunque hay que tener algunas estrategias. No es que la planeación sea lo que va a definir todo, aunque hay que planear, claro está. Pero una iglesia puede tener la mejor planeación, la mejor organización, la mejor logística, la mejor estructura, pero si no está respaldada por la autoridad de Cristo, entonces no va a pasar gran cosa. No va a pasar gran cosa. Cristo dice: se me ha dado toda autoridad. Y Él añade: puesto que se me ha dado toda autoridad, vayan y hagan discípulos. Ojo con el dato. Cuando nosotros hacemos discipulado, como dije hace un rato, lo debemos hacer en obediencia a Cristo. Lo tenemos que hacer porque Él nos lo está mandando. Porque hay una clara relación entre autoridad, entre su autoridad y el mandato que Él nos está dando. Y los discípulos de Cristo, los siervos de Cristo, debemos obedecer. A veces pensamos que los cristianos podríamos estar exentos de la rebeldía, pero hay cristianos rebeldes. Y por rebelde, toda vez que una persona no obedece el evangelio, es un cristiano rebelde, ¿no? Toda vez que una persona no hace algo que Cristo le dice, es un cristiano rebelde. Ahora bien, ¿cómo actúa la autoridad de Cristo en el discipulado? ¿Cómo trabaja esa autoridad? ¿Cómo actúa? Hay que decir que la autoridad de Cristo es universal. Pero ahora estamos hablando de esa autoridad en relación al discipulado solamente. Aunque repito, es autoridad universal. Por eso Él dice: toda autoridad se me ha dado, toda, en el cielo y en la tierra. Por eso tenemos que ver de qué manera esa autoridad, ese poder de Cristo opera en el discipulado a través de la iglesia. Esa autoridad capacita a los cristianos para el discipulado. Ojo con el dato, es muy importante que lo consideremos. La autoridad de Cristo capacita a los cristianos para que seamos discipuladores efectivos. La autoridad de Cristo alienta en el discipulado porque vivimos en un mundo que está en contra de Dios y que se opone a Dios continuamente. Así que nosotros no vamos, ¿verdad?, a discipular con nuestra propia fuerza. No vamos en nuestra propia capacidad. ¿Se acuerdan de la ocasión en que David se enfrentó a Goliat? Un gigante experimentado en la guerra, muy bien armado, contra un jovenzuelo que no era un guerrero, no tenía armas. Es más, cuando se probó la armadura de uno de los soldados, de Saúl, ¿verdad?, dijo: no, yo con esto no puedo, ¿verdad? Yo con esto no puedo. Es como alguien que no está porque simplemente no estaba acostumbrado. Pero había algo que capacitaba a David. ¿Qué fue ese algo? El poder de Dios. Por eso se enfrentó al gigante. Y el gigante lo menospreció, porque David traía unas piedras nada más y una honda
¿Qué era eso para enfrentarse a un guerrero experimentado y muy bien armado? Y por si fuera poco, un grandulón. ¿Qué era eso? No era gran cosa. Por eso David le dice, ¿qué? ¿Soy perro? ¿Para que vengas a mí con piedras? Pero David le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará en mi mano y te voy a cortar la cabeza. Y entonces lanzó la piedra, nada más que esa piedra llevaba power, spiritual power, imagínense. El gigante no lo sabía. David lo sabía. El gigante no. Y lo aniquiló. Pero la pregunta es, ¿quién lo aniquiló de verdad? Dios. David siempre supo eso y le dio el crédito a Dios desde el principio. David nada más entró a escena, ¿verdad? Pero el que estaba peleando era Dios a través de él. Lo mismo en el discipulado, mis amados hermanos. La autoridad de Cristo nos da la seguridad de la eficacia del discipulado. Nosotros solo le vamos a dar la palabra a la gente, pero si vamos en la autoridad de Cristo, Dios va a tocar esos corazones. Es la manera en la que la autoridad se va a manifestar. La autoridad de Cristo implica que los poderes y la providencia divina están al servicio de los mensajeros. Lo repito, la autoridad de Cristo implica que los poderes y la providencia divina están al servicio de los mensajeros. Así que cuando vamos a discipular, si vamos en la autoridad de Cristo, su providencia, su poder, su gracia van con nosotros. La autoridad de Cristo convierte al proceso del discipulado en un proceso y en un evento extraordinario en y a través de personas ordinarias. Lo repito, la autoridad de Cristo convierte al discipulado en un proceso extraordinario en y a través de personas ordinarias. Somos personas ordinarias y vamos a predicarles a personas ordinarias. Pero entonces cuando vamos en la autoridad de Cristo, el discipulado se convierte en un evento extraordinario, porque es Dios el que toca el corazón de la gente. A veces los cristianos somos como un poco tímidos, ¿verdad? Como, y si no me escucha, ¿no? Híjole, es que se ve como muy serio ese señor, se le ve cara de malandro, y si no me escucha, es Dios el que va a tocar el corazón de esa persona. Así que la base para el discipulado es la autoridad de Cristo. Y la autoridad de Cristo opera a través de nosotros. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo iban a hacer? No lo podían hacer de otro modo. Imagínense una visión mundial, ¿no? Una visión de naciones. Pero era en el poder del Espíritu, era en la autoridad del Padre. Y en tercer y último lugar, iglesia, el desafío que ustedes y yo tenemos es discipular en la autoridad de Cristo. Cuidado, ¿verdad? Para que no pensemos que vamos a discipular porque estamos muy preparados teológicamente. Es importante la preparación teológica. Pero que no pensemos, es que somos muy trabajadores, es que somos muy listos. Aunque seamos trabajadores y listos, aunque seamos inteligentes, pero eso no es lo que va a darle o hará que tengamos un discipulado fructífero. Los apóstoles realizaron su ministerio en y bajo la autoridad de Cristo. De ahí el hecho de que tuvieron un ministerio poderoso y fructífero, pero es porque iban en la autoridad de Cristo. Por eso, cuando Pedro y Juan fueron interceptados por un paralítico allí en Hechos capítulo 3,
que les pedía una moneda. Juan dijo, Pedro le dijo, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y le dijo, en el nombre, ahí está la palabra clave, ¿verdad? Pero usar la palabra clave en el nombre no es una fórmula mágica. No, significa vengo autorizado por Él. Esa es la idea. Él me manda, Él me capacita, yo vivo sometido bajo su autoridad. Por eso Pedro le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó de inmediato. La iglesia de cada generación, incluyéndonos a nosotros, amados, incluyendo a esta iglesia, por supuesto, debemos realizar el ministerio en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Los cristianos, para que esa autoridad fluya en nosotros, esa autoridad de Cristo esté en nosotros, los cristianos debemos estar sujetos a Cristo. Esto es muy importante. Ahí está la palabra clave. Ahí está el tema clave. Que nos sujetemos a Cristo para que su autoridad se manifieste por medio de nosotros toda vez que hablemos. Ahí está la autoridad. Pero la palabra clave es que nos sometamos a Cristo. Los cristianos bajo la autoridad de Cristo son poderosos instrumentos en las manos de Dios. Usted y yo, si nos sometemos a Cristo, vamos a ser instrumentos de bendición. Si no nos sometemos a Cristo, el diablo se va a reír de nosotros. ¿Se acuerdan aquel caso en Hechos, cuando un hombre por ahí vio cómo Dios usaba a Pablo? Pablo predicaba con poder, con autoridad. Por cierto, se dice que Pablo era un hombre de una apariencia débil, una apariencia física débil. Pablo no se cree que no tenía una personalidad fuerte, físicamente hablando. Se cree que era de una personalidad más bien como débil, pero Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre de Dios. Y un día que Pablo expulsó a los demonios, un hombre por ahí quiso hacerlo también, ¿verdad? Y el demonio le dijo a esos hombres que querían hacer esto, le dijo, a Pablo conozco. El demonio les dijo, a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Lo que les está diciendo es, ustedes no son nada. Ustedes no son nada frente a mí. Y el demonio entonces les puso una desgreñada, ¿verdad? El demonio sabe, mis hermanos, cómo estamos delante de Dios. Porque el demonio dijo, a Pablo conozco, Pablo me ha dado lata, Pablo ha expulsado a mis agentes, Pablo no nos deja en paz, y ya de Jesús ni hablemos, ¿no? Dice, pero ustedes no son nadie. Y el demonio se fue sobre ellos y los golpeó. Entonces, cuando nos sometemos a Cristo, somos personas que estamos bajo autoridad. Y una persona que está bajo la autoridad de Cristo, entonces tiene autoridad en todo lo que va a hacer. En todo lo que va a hacer. Por eso, la palabra clave es sujeción a Cristo. Y la sujeción significa obediencia a Dios siempre. Significa caminar bajo su autoridad. Porque la autoridad que nosotros tenemos y que debemos de tener no es nuestra. Es una autoridad conferida que operará en nosotros en la medida en la que nosotros nos sometemos a Cristo. Cuando una persona deja de someterse a Cristo, entonces la autoridad deja de fluir y ya no pasa nada. Entonces la persona va sola, entonces la persona va sin la ayuda y sin la gracia de Dios.
Por eso los convoco, para vivir en obediencia a la palabra, para obedecer la palabra. Eso hará que al discipular a otras personas, la autoridad de Cristo actúe en nosotros y actúe en ellos, y los enemigos que esclavizan al ser humano, ojo, y que fueron derrotados por Cristo, sencillamente se sometan a la autoridad de Cristo. Así es como opera la autoridad espiritual. Por eso, iglesia, es muy importante que vivamos en obediencia. Como dije hace un rato, hemos trabajado en el discipulado. Los animo para seguir adelante. Pero lo que sigue es que tenemos que seguir echando la red. Tenemos que seguir buscando discípulos para Cristo. A nivel personal, a nivel de familia, a nivel de iglesia. Pero tiene que ser bajo la autoridad de Cristo. Si no, no hay verdadero discipulado. Por eso Cristo dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Debido a eso, vayan en mi autoridad y hagan discípulos a todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por si fuera poco, Cristo les dice: y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que Cristo les está diciendo: vayan, ustedes van a ir al frente. La gente no sabrá que yo voy con ustedes, pero ustedes saben que yo voy a su lado. Ustedes van a hacer el trabajo. Yo voy a estar ayudándolos. Como aquella ocasión en la que un hombre estaba listo para dar un concierto de piano. Todo estaba listo, la gente estaba en sus lugares. El piano estaba debidamente acomodado. Había una cortina donde el pianista aguardaba el momento para entrar a escena y empezar a ejecutar el piano. En eso, una mamá se descuidó y su niño se subió a la plataforma y se sentó frente al piano. Y el niño empezó a tocar, ¿verdad? Y el pianista, que lo ve desde allá, y que también había un piano en el fondo de la sala, el pianista le decía al niño: toca, toca. Y cuando el niño empezaba a tocar, el pianista empezaba a tocar. Y le decía: sigue, sigue, le decía el pianista, ¿verdad? Entonces parecía que el que estaba tocando era el niño, ¿verdad? Y la gente estaba ya emocionada porque sabían lo que estaba pasando, pero el pianista desde allá le decía al niño: sigue, sigue. Y el niño estaba, ¿verdad? Parecía que, ¿verdad? Era el que estaba ejecutando el piano, pero el que lo estaba ejecutando verdaderamente era el profesional. Lo mismo ocurre en la autoridad espiritual. El Padre te dirá: habla, ¿no? Pero el que estará hablando es Él. Actúa, pero el que estará actuando es Papá Dios. Seamos una iglesia bajo la autoridad de Cristo. Y veremos cómo esa autoridad empieza a transformar los corazones de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Y los veremos rendirse ante Cristo. Y los veremos quebrantarse frente a la palabra. Pero es por estar usted y yo bajo la autoridad de Cristo. Yo los convoco en este momento. ¿Qué les parece si hacemos una oración para reconsagrar nuestra vida a Cristo y decirle: Padre, yo quiero caminar en tu autoridad? Amén. Padre amado, muchas gracias porque nos mandas a ser discípulos, pero nos capacitas con el poder de tu autoridad. Señor amado, pedimos tu bendición para todos nosotros como iglesia. Oro, amado Dios, que mis hermanos y yo
los presentes y los ausentes, hoy